Todo. Bendiciones a todos, bienvenidos a esta, ya me perdí la cuenta, séptima, creo que es sexta, séptima, por ahí andamos, clase de Antiguo Testamento 3. Un gusto estar con ustedes. Unos anuncios nada más de cuestiones administrativas por motivo fuera de fuerza mayor. La cuestión de la clase de maestría me han adelantado una hora, así que tengo que entrar a las 7 de la tarde hoy para la materia en vez de a las 8. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y mañana directamente por mover otra vez, ellos van a empezar a las 6 mañana. Voy a mandar, en realidad ya tienen el artículo que tienen que leer, porque la idea es que en estos 30 y pico de minutos que nos restan, podamos cubrir el resto del libro de Salmos. Como digo, nosotros estamos viendo de panorama aguilar, por así decirlo, eh, a los Salmos. No tenemos el tiempo para entrar muy profundo en ello. Y como son cuestiones técnicas, son algunas cosas para memorizar más que nada. Así que eso vamos a ver hoy. Y mañana van a leer una lectura. Yo les mandé un artículo, Sofía Genita. Está en el primer día, les mandé. Y es un artículo de 38 páginas. Así que con la ayuda de Dios deberían poder leer todo el artículo en lo que llevaría las 2 horas de la clase. No importa si son vectores rápidos o lentos, ya con 2 horas deberían poder cubrir 38 páginas. Y nosotros el día del lunes, nosotros vamos a tocar justamente Proverbios y vamos a hablar acerca de nuestra presentación, va a ser individual, vamos a estar charlando acerca de lo que hayan leído. En realidad tienen todo el fin de, ¿no? Pero yo les sugiero, si ya tienen apartado el tiempo de la clase viernes, ya que no vamos a tener, que utilicen ese tiempo para leer, ¿no? Si es que les es posible. Sea o no, necesitan leer ese artículo antes de la clase el lunes, ¿sí? Porque parte de su nota va a depender de las respuestas que ustedes me dan. Y no vamos a hacer respuestas en formato de prueba uh, para este proyecto. Es decir, ¿habrá una prueba el viernes? Sí, el lunes, sí. Y se tratará acerca de lo que hablamos hoy. Pero habrá también presentaciones orales, o sea, más bien yo voy a estar haciendo preguntas y quiero sus opiniones y su opinión va a ser calificada, ¿sí? Entonces, por favor, lean el artículo con conciencia, ¿no? Realcen las cosas que son interesantes, algunas cosas tal vez que son nuevos, que no han escuchado antes, o algo que quisieran saber más, indaguen un poco y vamos a ir formando ideas. Esto es la bienvenida al cuarto ciclo, ¿sí? Ustedes ya están en bachillerato. Entonces, este es el último título pregrado que existe. Entonces, nos vamos preparando para cuestiones de grado, ¿sí? Entonces, muchas de las materias que tomamos en licenciatura, maestría, adelante, se da una lectura así y después se tiene que hacer una crítica, ¿no? Entonces, eso básicamente es la idea que estamos buscando en cuanto a este artículo. Así que queda claro la consigna, digamos, lo que se espera de ustedes para el lunes. Sí, sí. Amén. Ok, perfecto. Entonces, si vos estás viendo, gracias, si vos estás viendo esta grabación el lunes, lean rápido. No sé qué decirle, pero deberían estar manteniéndose al día con las grabaciones. Entiendo, los fines son ocupados y todo, pero bueno, no tenemos clase el viernes, así que tienen 2 días para verlo antes
de entregar esa tarea. Bueno, entonces vamos a repasar la prueba. Vamos a repasar la prueba. Solamente 4 preguntas ahora. Gloria a Dios. Aleluya. Alaben a Jehová. Número 1. ¿Cuáles son los 3 tipos generales de poesía encontrados en el libro de los Salmos? Si se puede. Esta es la primera pregunta. Vamos, sí saben la respuesta, ¿no? No me están haciendo tener palpitaciones. Carlos, Por favor, respondan. Ay. Yo estaba esperando que Carlos. A ver. Bueno, dígalo nomás, Pablito, dígalo nomás. Sí. Bueno, yo puse los 3 tipos son, sería angustia, alegría y asombro, ¿eso? Esos son las emociones que encontramos, no son tipos de claro. poesía. Ajá. Sería Tiene que ver con Teilín, Tefilot. Así es, así es. Aceptaría en el primer tipo o salmos o mismorim o mismor, como está escrito ahí, Teilín y Tefilot. Ahora también aceptaría sus significados. ¿Se acuerdan sus significados? Bueno, esa es la segunda pregunta. O sea, ¿cuál? ¿El mismorim, salmos cantados con música? ¿Eso? Eso es la primera. Salmos o mismorim significa cantado con música. ¿Qué significa Teilín y Tefilot? Alabanza. Alabanza y oraciones. Así es. Alabanza es Teilín y oraciones es Tefilot, ¿sí? Eso es, estoy medio propenso a preguntar esa pregunta, casi les pregunto hoy, pero quería avanzar un poco en cuanto al contenido. ¿En cuántos libros se divide la colección de los salmos? En 5. ¿En 5 libros? ¿Quién fue el mayor contribuidor al libro? David. Con 73, la mitad de los salmos. Ahora, nosotros hoy vamos a ver rápidamente diferentes tipos de salmos. Quiero llamar su atención a la pregunta número 1. Hay una diferencia entre tipos generales de poesía, eso es lo que vimos ayer, salmos, Teilín, Tefilot, y tipos de salmos. ¿Okay? Esas son 2 preguntas diferentes. Lo que vimos ayer fueron los 3 tipos de poesía general. ¿Ok? No quiero que se confundan con la pregunta porque es una de las preguntas donde hay mayor equivocación todos los años, porque nos confundimos entre estas 2 preguntas. Tipos mayores de poesía o generales de poesía son los salmos o alabanzas con música, los Teilín, que son las alabanzas, y los Tefilot, que son las oraciones. Esos son los 3 tipos de poesía general. Lo que vamos a ver hoy son los distintos tipos de salmos. ¿Ok? Como nosotros hemos visto, la mayor cantidad de la colección son salmos. Por eso se llama el libro Salmos. No hay gran ciencia ahí, ¿no? Pero dentro de los salmos hay diferentes tipos y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿ok? Vamos a ver 2 clasificaciones distintas, ¿ok? Y no me voy a adelantar, vamos a ir directamente a la presentación porque si no, ustedes tienen que recordar todo, cuando lo pueden ver. Ahora, lo siento en cuanto a los nombres y los títulos. Les adelanto desde ya, los títulos de los salmos
son palabras hebreas. ¿Okay? Yo lo voy a traducir para que ustedes sepan lo que significa. Pero no hay otra manera de referirse a esto. Los términos técnicos que van a encontrar en todo libro teológico para clasificar a los salmos es esto. Esta es la manera de clasificarlos técnicamente. ¿Qué es técnicamente? Según su formato literario. Es muy importante que estén escribiendo esto. Los términos técnicos distinguen su formato literario. Porque después de esto vamos a ver otra clasificación que no distingue su formato literario, pero lo distingue de otra manera. No los quiero confundir, así que vamos a este primero. Pero hay dos clasificaciones mayores, ¿no? De los salmos. Primero, los términos técnicos que lo distinguen según su género literario, su estructura literaria, ¿okay? Formato literario. Esto es lo que estamos viendo hoy. Pero esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué estamos viendo ahora? Quiero que me lo digan. Por favor, verbalicen qué acabo de decir. Estamos viendo según los salmos según su formato literario. Esa es la clasificación técnica, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Cuando yo les pido la clasificación técnica, estoy preguntando sobre esto. Y lo que hay que recordar son los nombres en el hebreo. ¿Okay? Uno ya hemos visto. Un salmo en general, Mismor. Mismor es un salmo. Salmo significa una poesía acompañado con instrumento. Ahora, si ustedes empiezan a sumar, van a ver que no iguala a 150. ¿Por qué? Porque estamos hablando de clasificación técnicos de los salmos. Pero vimos que no solamente hay salmos en el libro de Salmos, hay salmos, Tehilim y Tefilot. Lo que estamos distinguiendo acá es solamente esta primera sección de la poesía general. ¿Okay? Estoy tratando de ir lento para que nadie se confunde. Cuando nosotros hablamos de clasificación técnica de los salmos, no estamos hablando de todo el libro. Estamos hablando de los salmos que se clasifiquen como salmos. Pero dentro de esto, de lo que se considera salmo, hay varias distinciones según su clasificación técnica. ¿Okay? ¿Estamos todos bien con esto hasta ahora? Ok. Bien. Entonces, la primera clasificación de salmo es la del salmo en general. Salmo, Mismor. 107 sumo yo, ¿puede ser? Exactamente. Entonces nos están faltando unos 43 que van a ser oraciones, que son tefilot, o adoraciones, que son teilim. ¿Sí? Entonces, esto es solamente la clasificación técnica de los salmos en sí. Pero hay otros capítulos que no se clasifican como salmos, sin embargo, son incluidos dentro de la colección como parte de la poesía general. ¿Sí? Se está entendiendo la diferencia entre los niveles acá, ¿no? Ok. Esto es donde usualmente pierdo a la persona, así que si estás perdido o estás perdida, avise, por favor. Okay. Entonces, dentro de los salmos, la primera clasificación es el Mismor, un salmo acompañado con instrumentos. Okay. Usualmente instrumentos de cuerdos, como lira o salterio. Siguiente clasificación de salmo es un shir. Un shir
es una canción. La diferencia entre shir y mizmor es que usualmente la shir se enfoca en la música vocal, es lo que nosotros decimos a capela, sin música de instrumentos. Por su formato se considera un salmo, pero se difiere del mizmor en que no lleva música instrumental. ¿Okay? Otro tipo de salmo. Algunos de estos van a aparecer en los títulos y el término hebreo se escribe así, maskil, y nosotros tenemos en nuestra Biblia escrito así, maskil, por cuestiones fonéticas, para mantener el mismo sentido, ¿no? Ahora, este es un salmo, ¿sí? Pero su propósito es ser un poema didáctico o contemplativo para inspirar meditación. Esto usualmente sí llevaría música. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pensamos en maskil, podríamos pensar en la música que escuchamos para hacer nuestro devocional en la mañana. Poner. ¿Okay? Miktam, ahora en el hebreo es debatido lo que significa, pero lo más memorables o elocuentes sí se consideran tefilá, pero como son tan memorables y tan elocuentes, se los incluye en los salmos porque han puesto música a ello, ¿no? Oración. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos lo mismo. Yo oro y mis oraciones no son consideradas, tal vez por algunos pueden ser consideradas elocuentes, pero no son tan elocuentes que alguien dijo, oh, quiero escribir esto porque suena tan lindo que lo quiero registrar. ¿Okay? Por ejemplo, el Padre Nuestro, si estuviéramos tratando de comparar, un miktam no es solamente una oración normal. Y tal vez sería mejor para nosotros solamente olvidar esta palabra porque no lo quiero confundir. Y esto acá también. Pero es como el Padre Nuestro, que es tan memorable, tan elocuente, que se necesita otra categoría. No es una oración de angustia, no está pidiendo venganza, es algo que elocuentemente está hablando con Dios, ¿sí? Un miktam. Tenemos Tehilá dentro de los salmos que también son de este mismo categoría, que son tan elocuentes que se los separa. Ahora dijimos que Tehilá es alabanza, pero Tehilim son las alabanzas, pero el Tehilá, el canto de alabanza, es como decir un himno, mejor dicho. Porque todos nosotros tenemos nuestras canciones, ¿no? Mi esposa, desde que murió Ulises, está escuchando Rescate y ya me quiero sacar los oídos de tanto escuchar Rescate. A ella le gusta. Listo, perfecto. Pero no se puede comparar a Rescate con Cuán grande es Él. ¿Okay? Y una razón por la cual esto ocurre en el himnario y nosotros lo llevamos hasta la iglesia para tenerlo, son canciones tan fuertes que nosotros lo sacamos de lo cotidiano y lo utilizamos en la liturgia corporativa, ¿sí? Entonces, tenemos incluido acá Tehilá. Ahora, si ustedes entienden el hebreo, esto es donde se pone confuso, porque cuando yo digo Tehillim, estoy hablando de básicamente canciones como Rescate, o cosas personales que alguno canta, otro no canta, no es.
pero cuando lo digo en su singular, Teilá, estoy hablando de himnos. Entonces yo pongo canto de alabanza, pero si les ayuda, esta es, mejor dicho, un himno. ¿Cuál es la diferencia? Porque dijimos que hay tefilot y hay teilín que no son salmos. Los tefilot, las oraciones, y los teilín, las alabanzas, que no son salmos, son personales. Los tefilot que son importantes se llaman miktam y son separados para el uso cúltico. Entonces, como el Padre Nuestro. Y la teilá es separado para el uso cúltico, como el himno. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Porque no vamos a hacer la distinción de la palabra en el hebreo, es la misma palabra, solamente uno está en plural y uno está en singular. ¿Cómo voy a saber la diferencia? Bueno, si lo veo terminar con im, sé que estamos hablando de las cosas personales. Si veo que termina en a, bueno, esto es el himno. Entonces, ¿cuál es nuestro primer, cuál es el número uno, el himno número uno? ¿Se acuerdan? En un aposento alto. La doxología. La doxología, sí. ¿Cómo empieza, Juan Carlos? A ver. A ver cómo que empieza la doxología. A Dios el Padre Dios, celestial. Ok. Entonces, cuando vemos Teilá, Dios el Padre celestial, piensa en himno. Ok. Piensa en el número uno. Teilá. A Dios el Padre. Okay. Si veo el himno, entonces es imposible que entre en los salmos eso, porque es completamente personal, no es para uso público. Los salmos, y esto es una de las distinciones que lo hace diferente, son utilizados para algo dentro de la alabanza cúltica. ¿Ok? Entonces es algo que toda la congregación va a compartir. Y finalmente, nosotros tenemos lo que son los salmos menos organizados, y esto usualmente leímos uno de ellos ayer, 136. Sigayón es irregular porque no sigue un formato de salmo como usualmente siguen. Vamos a ver los formatos ahora. Pero no sigue ese estilo. Entonces, usualmente siendo una queja o un lamento, ¿ok? Una queja o un lamento puede ser una oración también. Esto cuando es una queja personal o un lamento personal se considera oración y no se lo incluye en salmos. Pero cuando hay una queja o un lamento comunal, como leímos ayer, Salmo 137, que toda la congregación estaba al lado del río de Babilonia, ¿no? Que, lamentándose, bueno, eso se considera sigayón. Es irregular porque no sigue el formato estipulado de los salmos, pero sigue siendo utilizado como parte cúltica. No sé si alguien ha visto una boda judía alguna vez. Cómo celebran la unión matrimonial. Después nosotros ponemos el anillo y decimos, puedes besar a la novia. Ellos no. Ellos ponen una copa dentro de un pañuelo o una botella de vidrio dentro de un pañuelo, lo ponen en el piso y el esposo lo pisa con fuerza para romperlo. Y todos cantan el Sigayón 137, Salmo 137. ¿Por qué? Recuerden la pérdida del templo. Ahora, tendríamos que entrar en muchas cuestiones de cultura judía, de Ashkenazi versus los sefardí, para entender la diferencia acá, por qué lo hacen así, pero solamente para que veamos en qué situación usaríamos un sigayón. Bueno, cada vez que irías a una boda judía, lo cúltico, la parte litúrgica de ellos, incluye este sigayón que leímos ayer.
¿ok? Esperando el tercer templo. Entonces, Mizmor es el salmo general, o sea, una canción con instrumento. Shir es una canción a capela. Maskil podemos pensarlo como una canción que escuchamos para hacer devocionales, es algo para hacernos contemplar o meditar. Miktam es una oración como el Padre Nuestro, que se separa en su propio nivel de oración, no es solamente una oración cualquiera. Teilá es como un himno. Y Sigayón es uno irregular, usualmente de queja o lamento comunal. ¿Se entienden estas clasificaciones literarias? Sí, profe. Ahora, no sé si no corresponde la pregunta, en todo caso la dejamos sin efecto. El shir, que es una canción a capela, sin instrumento, no se compara a la letanía. Es parecido, la idea es usualmente son canciones tristes, pero lo que usualmente se hace es que vos tenés en un shir, vos tenés un cantor cantando una parte y después un coro o detrás o la congregación en sí que responde a eso. Entonces, cuando nosotros hacemos la litanía en Estados Unidos, tal vez sea un poco diferente acá, es justamente eso, ¿no? Que vos tenés uno que canta una parte y después cantan en respuesta. O la Iglesia Católica creo que lo hace también, ¿no? Que hay una parte que Claro. cantan el sacerdote o el músico y después la congregación responde. Eso es lo que es el shir en sí. Y es solemne, por eso usualmente no hay instrumentos. A Lo veces vas... había canciones como... Perdón. No, adelante. No, me recuerdo una canción que sin saberlo, quizás la hacíamos como una letanía cuando decía, ¿quién es el rey de reyes? El rey de reyes es el Señor. Como que contestábamos también Ajá. nosotros, no se Es, cantaba eso. exactamente. Entonces, no sé cuántos de ustedes han tomado liturgia, pero para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Litanía es la idea de eso, de dar una frase y responder, ¿no? El shir muchas veces va a ser así, y nosotros lo podemos ver aún dentro de la Biblia. Hay términos dentro de los salmos que quieren decir repetir, selah, ¿no? Y Selah, usualmente cuando vemos Selah, lo que estamos viendo es justamente un shir, ¿no? ¿Quién hace el Selah? ¿Quién hace el repetir? Bueno, la congregación, el coro detrás de ellos. Ok, vamos, una más y ya terminamos para hoy. Dijimos que estos son las clasificaciones literarias de los salmos. Pero hay otra manera de distinguir a los salmos. Y esto es una de la manera más importante. No les quiero confundir con muchos porque hay muchas más maneras de clasificar a los salmos. Pero usualmente o nos mandamos según la forma literaria o lo que se llama la crítica formal. La crítica formal es inventado por Hermann Gunkel, quien era uno de los teólogos más fuertes del siglo XVIII, fines del XVIII, a principios del XIX, acerca del Antiguo Testamento. Y él básicamente ve varios géneros literarios. ¿Okay? Básicamente, el Sitz im Leben es el término en alemán que quiere decir su uso común en la vida. ¿Para qué utilizaban los salmos? Y él tiene 6 categorías, los cuales no vamos a tener tiempo para ver hoy.
pero sí vamos a terminar el lunes con bastante tiempo para ver a Proverbios y todo. Primer lugar, himnos, salmos de coronación, quejas comunales, salmos reales, quejas individuales y acción individual de gracias. Hubo varias subcategorías, no voy a entrar en todo eso porque en realidad para servir para confundirlos, más que nada. Y hay que tener cuidado con algunos términos también. Por ejemplo, muchas veces se confunde salmos de coronación con los salmos reales, que los salmos de coronación pueden tipificar al Mesías, mientras que los salmos reales no. Se habla acerca del rey literal en ese tiempo, ¿sí? Y esa es la mayor equivocación entre ellos. Pero, Dios mediante, el lunes nosotros vamos a estar viendo a fondo esta crítica formal. Recuerden para el fin de, no les puedo enfatizar esto suficientemente. Lean el artículo que está en el grupo. Si alguien no tiene el artículo, me avisa y reenvío al grupo, no hay ningún problema para que ustedes puedan leer el libro. Básicamente, está haciendo una pregunta, un análisis. Sí, la sabiduría de Proverbios capítulo 8 se puede igualar al logos o el verbo de Juan 1, el Evangelio de Juan 1. Sofía es el nombre griego de sabiduría. Sofía Génita es la sabiduría engendrada. No les voy a decir más, solamente quiero darles un pico de interés ahí, que vayan estudiando, vayan opinando y quiero que ustedes saquen sus conclusiones. Si la Sofía o la sabiduría de Proverbios 8 es lo que nosotros llamamos teofanía. ¿Qué quiere decir teofanía? La manifestación de la gloria de Dios. Es la manifestación de un Jesús preencarnada. Es decir, antes de la encarnación de Cristo, Cristo aparece en el Antiguo Testamento. Hay varios lugares donde eso acontece. Y mi pregunta para ustedes es si Proverbios 8, la sabiduría que está enfocado acá, es una teofanía de Cristo en el Antiguo Testamento o no. ¿Okay? Entonces, eso es simple, pero también quiero que vayan resaltando cosas que tal vez no hayan entendido. Si hay palabras que no entienden, bueno, búsquenlo en el San Google, en un diccionario, si vayan entendiendo lo que están leyendo, porque va a ser necesario, ¿sí? Para la clase de lunes. Entonces, mañana no hay clase, dediquen esas 2 horas a esa lectura, no solamente una lectura rápida, léanlo con conciencia, y vamos con esto en mente. ¿Es Proverbios 8 un destello tal vez de Jesús preencarnado antes de Juan 1? ¿Están diciendo algo similar? ¿Cómo nosotros podríamos enfrentar a este pensamiento? Y el pensamiento si es correcto o incorrecto. ¿Ok? No les voy a decir mi opinión. ¿Puedes repetir? Sí, solamente a ver si Sofía va a llamarle a la sabiduría Sofía, porque el término griego para sabiduría es Sofía. Si Sofía es igual en Proverbios 8 a el verbo de Juan 1. Okay. Si están de acuerdo o no. Y obviamente no tenemos idea hasta leer el artículo, así que lean con conciencia y busquemos la verdad. Muy bien, profe, gracias. Que tengan un lindo fin de semana y Dios mediante nos vemos a las 18 horas el lunes. Amén. Bendiciones. 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 Chao, chao. Amén.